Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos un lunes más a Tiempo de Descuento aquí en Navarra Televisión, penúltimo programa de la presente temporada. Vamos a hablar, ya lo saben, como no, de la actualidad del conjunto rojillo, todo lo que ha cambiado desde la asamblea del pasado viernes y también vamos a despedir en este penúltimo programa a Rafa Usín, al jugador de Magna Navarra, bueno, ya exjugador y actual jugador del Fútbol Club Barcelona. Además, ha sido un fin de semana de fiestas, de fomento de cantera, fiesta del baloncesto con Amaya Maldemoro, la mejor jugadora de baloncesto femenino de todos los tiempos, y también con el tenis, dos fiestas que tuvieron lugar este pasado fin de semana. Ahí los chavales, los futuros, quién sabe, un Rafa Nadal Navarro. Hablaremos también del segundo desafío San Cristóbal, que tuvo lugar también este pasado fin de semana, ayer concretamente, en el que estuvo Aibén, Apache Cía con ese culot amarillo. Con él hablamos, por supuesto, de ese reto que mantiene para cuando tenga lugar la Vuelta Ciclista a España en su final en San Miguel de Aralar. Pachi Cía el día anterior va a estar 24 horas subiendo y bajando San Miguel, toda una difícil prueba. No más riesgos ni obstáculos en su baño. Transforme su incómoda bañera en una impresionante ducha en una mañana. Llámenos al 948-102-727 y le realizaremos un presupuesto a su medida sin compromiso. O infórmese en www.duchaya.com. Venga, pues vamos allá ya con nuestra tertulia rojilla. Presentamos a quienes nos acompañan. Jorge Felones. Jorge, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo hemos vivido este fin de semana con tanto cambio? Ahora que parece que la cosa se tiene que poner manos a la obra y ya está manos a la obra, y este stand-by que hemos vivido un mes ha finalizado. Pues no sé, es que como ha habido tal cantidad de noticias en relación a Osasuna el último mes, bueno, parece que se van clasificando las cosas. Y a mí lo que me parece es que se ha perdido un mes precioso en el aspecto deportivo, en el sentido de que hemos hablado de aspectos jurídicos, mercantiles y de todo tipo, menos los aspectos deportivos, que al fin de cuentas es lo que debería ser lo verdaderamente importante, pero dada la situación del club, pues han quedado en segundo, en tercer y en quinto lugar. Espero que a partir de ahora todas las noticias que vayamos recibiendo de Osasuna sean meramente deportivos y que empiecen a funcionar. Laura Visiers, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo has vivido también este fin de semana, este nuevo cambio, y en el que, insistimos, ya se pone un punto y a trabajar? Con esperanza de que los que hayan entrado lo hagan dentro de lo que tienen lo mejor posible, por el bien de Osasuna. Sebas Jauregui, muy buenas noches. Muy buenas noches. Parece que ya podemos dejar que sea los estatutos de Osasuna nuestro librito de cabecera, ¿no?, que tenemos ahí en la cama y que revisábamos para ver qué sorpresas nos deparaba. Bueno, yo quiero primero decir que estoy de acuerdo con Jorge, ha hecho un apunte perfecto de lo que es a día de hoy la situación de Osasuna. Se ha perdido un mes en temas puramente deportivos que esperemos que no los echemos en falta, pero cuando una institución llega al grado de deterioro que había llegado Osasuna, pues está claro que hay que hacer buscar el punto de inflexión, y a partir de ahora, con el apoyo de todo el mundo, pues desear que esta nueva gestora encabezada por Javier Zabaleta pues encuentre el menor número posible de dificultades y nos sitúe en la realidad del club, sobre todo que sepamos de una vez por todas cuál es la situación económica de la cual se van a derivar, como apuntaba Jorge muy bien, los aspectos puramente deportivos. Para ello se habían reunido esta mañana el propio Javier Zabaleta con Luis Ibero, con Ángel Luis Vizcay, el gerente, el director de Fundación Osasuna, Diego Maquirrein, y diferentes empleados del club, con los cuales después habíamos charlado, y vamos a escuchar hoy palabras de Javier Zabaleta, aunque vamos a ver precisamente qué pasó el viernes en esa Asamblea General Extraordinaria, el 20J, un día muy esperado para ver si ese stand-by en el que decimos estaba inmerso el club, con ese vacío de poder tras la dimisión de Miguel Archanco, pues ya se ponían bien los peldaños para poder ir subiendo al equipo hacia arriba.
El candidato que fuera derrotado de forma contundente por Miguel Archanco en las últimas elecciones es el encargado de encabezar una junta gestora en el momento más delicado de la historia de Osasuna. Javier Zabaleta obtuvo 139 votos por 99 de Diego Makirriain y 3 de Chema Garrido. Es positivo para el club el que entren aires nuevos, el que entre gente no vinculada a ejercicios anteriores en la Junta. Zabaleta anunció que se exigirán responsabilidades a quien corresponda una vez estudien la gestión realizada en los últimos años. Pretendo es que se haga una auditoría que nos diga exactamente la situación del club y si existen responsabilidades. Si existen responsabilidades, las exigiremos. Zabaleta anunció que se reunirá de forma inminente con los responsables deportivos para elegir a entrenador para la primera plantilla. Si no hay consenso, el presidente de la Junta Gestora reconoció que será él el que tenga la última palabra. Intentaremos buscar posiciones de consenso, pero si no existe ese consenso, ejerceremos la responsabilidad que nos corresponde, por supuesto. Será Zabaleta al que le toque hablar con Hacienda sobre el plan de viabilidad presentado por el que fuera su rival en las últimas elecciones, Miguel Archanco. Esperando de Hacienda que sea comprensiva con la situación que tenemos y que nos ayude a poder sacar al club de esta situación, a ser posible y lo más rápidamente posible devolverlo a Primera División, porque ahí sí que podemos pagar la deuda de Osasuna. La Junta Gestora elegida ayer toma las riendas del club hasta el mes de octubre, cuando se proclame un nuevo presidente. Así se lo contábamos el pasado sábado aquí en Navarra Televisión, en un viernes muy ajetreado, puesto que hubo intentos hasta última hora de formar esa candidatura única. Finalmente no llegaron a buen puerto, pero no sé yo, Sebas, ¿cómo lo viviste? Estamos viendo esa reunión que tuvo lugar a las 4 de la tarde el pasado viernes en el estadio del Sadar, la llegada de Diego Makirriain, la candidatura también de Javier Zabaleta, antes obviamente de conocer todo lo acontecido en la votación, que hemos visto esa diferencia que hubo, y que estuviste, al igual que Laura, en esa asamblea. No sé qué imagen te dio el ver que en los minutos previos aún estaban ejerciendo Juan Magarro, el presidente del Acturale, y Germán Uraballén, el presidente de la Federación de Peñas, yendo de un lado a otro de esa sala del Hotel Iruña Park, diciendo como los niños prácticamente. No sé yo esa imagen que se te quedó. Hombre, a mí la verdad es que me produjo una sensación muy negativa, porque yo creo que en la situación que está Osasuna pudimos ver que había un afán de protagonismo. Vamos a repartirlo, si quieres, al 50%, cuando surge la persona de Joaquín Canalejo, hombre que no es sospechoso porque lleva muchísimos años advirtiendo de cuál iba a ser el futuro de Osasuna. Se lo llevo oyendo yo estos 6 o 8 años y el tiempo desgraciadamente le ha dado la razón. Y entonces él proponía hasta última hora que se hiciera un esfuerzo porque la gestora fuese solamente una propuesta, que hubiera una única candidatura, porque era lo mejor para Osasuna, porque siempre el hecho de que haya unos ganadores y otros perdedores parece ser que divide a la afición, y en este momento si algo no podemos permitirnos es que haya una división dentro de la afición. Laura, ¿cómo viste esta situación? Algunos que tildaron de cómica un poquito, ¿no? Que estamos viendo ahí yendo, viniendo, venga, tal, esa negociación aún. Insisto, empezaba a las 8 la asamblea, 8 menos 5, incluso entraron un poquito más tarde los dos candidatos. Sí, yo me acuerdo a las 8 menos cuarto había varios periodistas que te decían, no, pues está pasando esto, luego a menos 5 está pasando lo otro, luego veías que salían, que entraban, o sea, un poco. Desde luego Buñuel, si estuviera vivo, habría tenido un caldo de cultivo aquí para hacer una película muy buena. Yo creo que ahora es el momento de apoyar la candidatura que haya salido, independientemente de que te gustase más una que otra, porque lo que está claro es que ahora hay que sacar a Osasuna adelante, que es por lo que creo que estamos todos luchando. Jorge, no pudiste estar en esa asamblea, ¿no? Pero estás siguiendo atentamente las imágenes. ¿Qué te parece un poquito lo que te están contando además que ocurrió el viernes? Pues la conclusión vista desde fuera, yo creo que el que perdió la asamblea tenía muy claro que iba a ganar. Me da esa sensación de que parece ser que es el que no quiso llegar a ningún acuerdo. Porque yo he de decir que la verdad es que es una sorpresa
Yo cuando el sábado a la mañana me enteré, y cogí la prensa y vi quién había ganado, me sorprendí. Pero no, me sorprendí porque el candidato perdedor, en principio, se había rodeado, había tocado todos los palos como muy a conciencia. Quiere decir, el grupo que había completado era un grupo, el ideal en principio para haber ganado. Yo lo que creo es que con esta votación y lo que se ha demostrado claramente para mí es que el osasunismo ha querido demostrar que aquí borrón y cuenta nueva, la gente que estaba hasta ahora no nos inspira ninguna confianza de ningún tipo y empecemos de cero. Esa es la sensación que saco yo. Hemos escuchado palabras del actual ya presidente de la Junta Gestora del Club Atlético Osasuna, Javier Zabaleta. También queremos que recuerden el sentir del actual, aún director de Fundación Osasuna, de Diego Maquirrien, al término después de que perdiera esa votación. Cuando alguien está gestionando se sienta cómodo en el sentido de que está con gente de ellos, ¿no? Y yo veía que igual mañana íbamos a estar todo el día, que yo pienso un tema y otro, y Osasuna no iba a avanzar, ¿no? Sin más, no lo he hecho con ningún otro ánimo. Pero en la asamblea hubo otras muchas cosas que también, por supuesto, se las contamos aquí en Navarra Televisión. Nada, al día siguiente las vamos a recordar y luego ya charlamos con nuestros invitados. La asamblea se alargó 3 horas. Cualquier compromisario presente que quiso intervenir tuvo la oportunidad y expuso su punto de vista sobre lo que tendría que pasar una vez elegida la Junta Gestora. Felicito a los que salgan de esta gestora que lo primero que hagan es con urgencia una auditoría. Algún otro socio fue más allá y habló de pedir responsabilidades a las anteriores directivas. Que a quien nos ha engañado y nos ha estafado, podamos ejecutar los avales que tuvo que presentar en su día. Pero al no estar en el orden del día, tal y como se refleja en los estatutos, no se pudo votar. Hubo un presente que tomó la palabra, el exjugador rojillo Catena, quien acabó siendo expulsado de la sala al reconocer él mismo que ya no era socio ante el enfado del personal. Tras elegir la Junta Electoral y quienes ocuparán las mesas el día de los comicios, los 2 socios que se habían postulado tomaron la palabra. Luis Ibero, integrante de la candidatura de Zabaleta, tendió la mano a Maquirrien para después echarle en cara. Lo que tiene que hacer la gestora es llegar a septiembre, con decisiones que serán imprescindibles, pero no una campaña electoral como la que nos has planteado. Un sector de la Asamblea le replicó que Zabaleta también había realizado más un discurso para la presidencia que para una junta interina. Y a todo esto, otro socio que ya había intervenido en un par de ocasiones, Chema Garrido, anunció por sorpresa su candidatura. Me presento como los socios y quiero que los socios participen y sea una gestora no de 5, sino de 20 socios. Obtuvo 3 apoyos en una votación cuyo conteo se realizó para evitar suspicacias en la propia mesa presidencial tras recoger las papeletas en lugar de a mano alzada, como viene siendo habitual en las asambleas. Otra cosa no, pero no se podrá echar en cara que en esa asamblea no intervino todo el que quiso, ¿eh? Sí. Cosa que sí que se ha echado en cara en otras asambleas anteriores. Bueno, yo creo que justamente se venía de una asamblea, la penúltima, muy árida, que dejó muy mal sabor de boca quizás por las actitudes chulescas de a quien correspondía presidir en aquel momento. Sentó muy mal el enfado generalizado que se había acumulado. Yo creo que hizo, de hecho, aflorar intervenciones muchísimo más moderadas. Y sí hay que agradecerle a Vizcay, en este caso estuvo respaldado por el presidente de mesa, que era José María Ezcurdia, que permitió que todo el mundo que quiso hablar lo hiciera, como corresponde en una asamblea, que no hizo nada que no fuera normal. Y por supuesto yo creo que dentro de los altercados, entre comillas, que pudieron celebrarse todos. Momentos de tensión como este, cuando el exjugador Catena tomó la palabra y luego le comentaron en la mesa que no era socio. Y él lo reconoció y hubo asistentes incluso que... es que dijo, bueno, he sido muchos años, pero dijo, ya, pero es que usted ni es socio y menos, claro, obviamente compromisario. Entonces es que no sé qué pintaba ahí. Bueno, sinceramente. Pues fue el espontáneo de la sesión, y, por decirlo de alguna manera. Es que empezó además así la reunión. Eso demuestra pues, que el control no fue el adecuado.
sin más. Pero bueno, eso fue una anécdota. Creo que hubo intervenciones con mucho fondo, con mucha sustancia, y de hecho se dejó entrever el malestar que existe entre la inmensa mayoría de la gente con la gestión de los últimos años de esta junta directiva. Y creo que Diego Maquirre, no sé si partícipe o no del proyecto de Archanco y de Izco en su día, fue quien recibió el castigo en nombre de aquellos. Una sala abarrotada y de ahí, Laura, te veíamos sin el aire calor que hacía, sin aire acondicionado. Yo digo, ¿pero qué estamos también aquí de recortes? O sea, era horrible el calor que hacía en la asamblea. Sala abarrotada, aunque todo hay que decirlo. De los 431 socios compromisarios que tiene Osasuna, había 256. 54 representados con ese voto delegado en la, en teoría, asamblea más deseada por todos los socios, por todos los socios compromisarios, como sois, por ejemplo, vosotros dos. Que falte casi la mitad, no sé yo si sería para preocuparse. Si me permites, yo creo que eso pone al descubierto las irregularidades que se han producido a la hora de los nombramientos de compromisarios. Las elecciones a compromisarios tenían las suficientes lagunas que han quedado demostradas ahora. ¿Y no pone de manifiesto que mientras entre la pelota al socio, en este caso representado por los compromisarios, a muchos les da igual lo que ocurra? Pero esto pasa como todo, ¿eh? Cuando, por ejemplo, la Federación de Peñas, cuando organizas viaje o tal, al final la gente no te dice nada hasta el final. O la gente luego comprometerse, no te creas que se compromete tanto, ¿eh? Bastantes me parecen, pero sí que es cierto que, no sé, es una pena. Hombre, había muchos votos delegados, ¿eh? Porque creo que Ángel Vizcay tenía unos cuantos que además se le preguntó 18. ¿Y qué vas a hacer con los votos? Y dijo, bueno, yo ya veré lo que hago con los votos. Fue su respuesta. O sea que... Aunque se da la circunstancia de que la candidatura de Zabaleta, echando cálculos, fue la que más votos delegados presentó a su favor. Tanto que se le criticó, recuerdo en las elecciones con esas candidaturas, Javier Zabaleta, Miguel Archanco, una de las quejas más rotundas de la candidatura de Zabaleta, se hablaba sobre el tema de las asambleas y de los votos delegados. Jorge, seguro que también lo recuerdas. Y justo en esta llevaron más. Sí, me acuerdo que fue así. Lo que pasa es que la diferencia en las elecciones fue tan abrumadora a favor de Archanco, aunque sí que es cierto que el apoyo de los votos delegados fue claramente a favor de Archanco. Pero bueno, yo creo que hay que olvidarse del tema de la asamblea, ya es agua pasada. Yo creo que tienen que empezar a funcionar, a tomar decisiones, porque es increíble que estemos a 20 y tantos de junio y los aspectos deportivos están todos en el aire. A mí me parece sorprendente. Ahora iremos con ello. Una de las decisiones que se tomó en esa asamblea es establecer esa fecha para las elecciones, que finalmente no es ni la que se podía haber votado según el orden del día, esa apertura inmediata y que se produjeran a finales de agosto, principios de septiembre, ni después de cambiar todo el decreto foral, el que fuera 3 meses más tarde. Un término casi medio, pero que lo quiso así la asamblea. Será en el último fin de semana de septiembre que Osasuna juegue en casa. Claro, es que lo que se pretendía era que no quiere hubiese... decir que sea el 28, que es el último domingo... No, el 28 no, el último que juegue en casa. Si es el 28 y si no será, pues el 21. Pues se pretendía primero que tengan por lo menos un periodo más que razonable para poder trabajar y luego, claro, ¿no? Y luego, por otro lado, también que hubiera suficiente número de socios, es decir, que Osasuna jugara en casa y, por lo tanto, porque también se dijo, no, pues un viernes, dije, no, un domingo que juegue Osasuna. Uno de los socios compromisarios que intervino propuso que fuera un día laborable y a lo cual la gente respondió que eso era inviable. Es que lo que está apuntando Laura muy bien tiene razón. A quien corresponde elegir el futuro presidente es a los socios. Y en esa fecha, si se hubiese proclamado como fecha electoral a principios de agosto, ocurre que todavía no se ha cerrado el plazo de renovación de abonos. Lo que pasa es que también tenemos que recordar que para poder votar tienes que tener un año de antigüedad, porque este socio no decía, bueno, igual se hace gente nueva, no, la gente nueva es igual, porque necesita un año de antigüedad, ¿no? Pero también sí que es cierto que decía, bueno, a ver si la gente renueva, porque claro, tal y como el panorama que tenemos, de momento 600, ¿no? ¿Cuántos van? Va muy poquita gente. Acercándose poco a poco al millar, pero de momento... Fíjate.
ahí De los poco a poco. 14.000 y pico. Pero estamos hablando precisamente de las elecciones, pero ¿no os da la sensación que el pasado viernes también se vivió un poquito como un... Que parecía que eran las elecciones, vamos, en la Asamblea por parte de, no sé, creo Los que propios, lo sí. has comentado, que parecía que se estaban jugando ahí en Sí. mandar en Osasuna los próximos 4 De años. hecho, Van a fue- ser 3 meses. De hecho, fue el único momento, porque a Zabaleta sí que es cierto que no se le abucheó, fue el único momento en que hubo algún pequeño abucheo porque parecía como una campaña electoral más que una gestora que va a gestionar durante 3 meses Osasuna, ¿no? Y fue el único momento en que se le abucheó, cosa que a Diego se le abucheó bastante más. Bueno, yo creo que Diego se equivocó. Diego se equivocó y luego no fue fiel a su mensaje inicial, porque él había prometido que si salía otra candidatura, él automáticamente se retiraba. Y después, por lo que tuvimos conocimiento en la Asamblea, no solamente no se retiró, sino que se empecinó en que él tenía que dirigir este trayecto. Y ahí es donde se enconan un poco las posturas, eso ha trascendido a la Asamblea, y la Asamblea, cuando él comienza a subirse al estrado para exponer su idea de esta transición, pues resulta que la gente le reprocha todo lo que había conocido en el... Hombre, a ver, hubo cosas que se reprocharon que, bueno, pues vale, estás en tu derecho, es una asamblea, pero bueno, también se reprochó tonterías, ¿no?, absurdas, como si llevas traje, si tú te pones en el estrado y la otra persona está a ras de suelo hablando, o sea, absurdeces que lo único que hicieron fue enrarecer el ambiente. A mí particularmente, como espectadora, lo que me habría gustado es que se hubiese dejado hablar a uno y a otro en igualdad de condiciones. Y luego la gente que decida. Pero yo creo que no era que Diego estaba ahí en la cruz para ser juzgado. Me parece a mí. La pregunta ¿es Diego McKirriain el culpable de lo que ha ocurrido en Fundación Osasuna? ¿O él como empleado, aseguro que mucha gente ahora en sus casas estará diciendo, pues yo en mi trabajo a veces hay cosas que no me gustan, tengo dos opciones, o me voy, que lo podía haber hecho Diego McKirriain en estos años, o lo denuncio, o trago, ¿no? O trago, porque hay gente que en sus casas que dice, es que no me puedo quedar yo tampoco sin trabajo. Pero él es un empleado también. Diego McKirriain ha sido en la Asamblea el blanco o el reflejo de las iras de mucha parte del osasunismo, y donde se han reflejado todo el mundo el hastío que tiene todo el personal de Osasuna o todo el mundo que gira alrededor de Osasuna en relación a esta junta directiva y a la gestión de anteriores juntas directivas. Él ha sido el blanco, o sea, en este momento es que ha sido ahí se ha reflejado toda la rabia o impotencia que todo el personal tenía en su figura. Que no sé si tiene la culpa o no, pero en su figura Jorge, sí. pero es que él representaba justamente eso, la continuidad de las directivas anteriores, y lo que la Asamblea no estaba era por la labor de que permaneciera. Cuando alguien, no sé si fuera de lugar o no, le pregunta ¿con qué intención te preguntas? ¿Qué intención tienes? ¿Qué tienes que ocultar? Me pareció a mí ya eso un poquito fuerte. Si para ti Diego representa la continuidad y Zabaleta ese aire fresco, aire nuevo, pero ¿qué puede aportar Zabaleta y su junta gestora en estos meses? Te voy a contar. Zabaleta de momento va a ser el punto de inflexión que nos va a poner en la realidad económica de Osasuna, porque él lo que sí va a hacer, lo que no han hecho hasta ahora los que estaban contaminados, porque todos ellos tenían mucho interés en que no se supieran cosas, y este no tiene absolutamente ninguna dependencia de nadie. Ha prometido que va a hacer una auditoría externa real, que nos va a poner en el momento real, sobre todo económicamente, aunque lo importante, como apuntaba Jorge, es el aspecto deportivo que se está obviando. Pero para mí lo importante es efectivamente que se abran las ventanas, que se renueve completamente el aire, y que veamos cuál es la realidad de Osasuna, porque cuando Zabaleta se presenta, que a mí me parecía, ya cuando se presentó, me parecía una opción importante, no por su valía, que yo no lo conocía entonces a Javier Zabaleta, ni por lo que podría aportar, sino que podía ser un punto y aparte. Llevaríamos 2 años ganados, porque con Archanco hemos perdido 2 años, hemos encontrado un equipo económicamente en la quiebra y hemos perdido la primera división. Tampoco se sabe qué hubiera pasado porque es una hipótesis también, ¿no? Lo que hubiera pasado si Zabaleta hubiera ganado las elecciones. Pero si hubiéramos sabido por lo menos cuál era el momento real, porque él no tenía nada que tapar, porque venía de la calle. O no,
Si la auditoría que prometía y que ha prometido de nuevo la hubiera realizado hace 2 años, a lo mejor el enfermo tenía un tratamiento más asequible para poder recuperarse que la situación actual. Hombre, yo desde luego a Javier sí que lo conozco desde hace tiempo. Fíjate si lo conozco, que nosotras pusimos nuestra empresa hace 22 años y fue el gestor que nos llevó todo durante años. O sea, con lo cual, y es bueno. Entonces yo creo que eso será bueno para Osasuna. Sí que es cierto que, hombre, en este mar revuelto el salir ganador creo yo que es más fácil que igual si hubiese estado un poco más equilibrado, ¿no? Pero en cualquier caso, yo insisto, a mí me parece que ahora tenemos que estar a muerte con esta gestora y ojalá lo hagan lo mejor posible porque hay gente muy válida dentro de ese grupo. Pues si os parece, a estas horas de la noche vamos a hacer una breve pausa, ¿vale? Luego retomamos porque tenemos que hablar de todo el tema de Hacienda, porque luego vamos a escuchar lo que nos dijo la consejera la semana pasada, de aquí al miércoles algo se va a saber. Ahora venimos, pues. Ducha ya. No más riesgos ni obstáculos en su baño. Transforme su incómoda bañera en una impresionante ducha en una mañana. Llámenos al 948-102-727 y le realizaremos un presupuesto a su medida sin compromiso. O infórmese en www.duchaya.com.